Listo, ahora sí, muchachos. Sí, sí, claro. Sí, sí, para que no entre en conflicto ahí de datos. Por favor, muchachos, aquí por Zoom, escriben ahí en el chat el nombre del código, ahí de una vez. Bueno, de la clase anterior, pues habíamos adelantado un poquito ahí sobre cosas básicas de lo que tiene que ver con más o menos entender lo que son las distribuciones hidráulicas y algunos problemitas típicos que se les presentan. Adicional de eso, pues ya varios sí han podido, digamos, asistir ahí a asesorías, eh, pero de todos modos, para los que no, por favor, más o menos para la última hora de clase,
ahorita vamos a adelantar. Todos los que no han definido aún su proyecto con el cual van a trabajar el grupo, de una vez lo que quede definido, porque obviamente la otra semana ya tendrán que entregarme un avance en forma de eso. Entonces, pues para que no les coja de pronto el tarde y logren todavía aprovechar. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. Recordando, para entender muy bien cómo es la cuestión de lo de nuestra distribución general, ahí primero un esbozo grande, también vamos a hablar un poquito recordando cuestiones que tienen que ver con lo de los buitrones y miramos también de una vez algunos planitos respecto de distribuciones sanitarias, ¿sí? También sobre eso, porque aún, incluso de lo que me han mostrado, todavía siguen algunos como conceptos ahí como arraigados todavía, pero los que son, digamos, malas distribuciones, pues de una vez para que a todos les quede clara esa parte. Entonces, básico, viene precisamente el agua desde la red de acueducto. De la red de acueducto, más adelante miraremos específicamente cómo es digamos, ese dibujito donde se encuentran todas las partes para llegar de la red, ¿sí? Directo desde la red de acueducto hasta el medidor. Pero a nosotros nos compete realmente de ahí para adentro. En todo caso, todo lo que es del medidor hacia afuera le compete a la empresa prestadora del servicio, es decir, normalmente al acueducto. Y pues obviamente requiere el medidor para generar lo que es el cobro precisamente de consumo de agua. Aunque es, digamos, es lógico que ustedes ya no tengan ninguno de ese tipo de conceptos cerrados respecto de si la cuestión del alcantarillado también tiene medidor. De todos modos, lo termino de aclarar aquí. Típicamente, la empresa prestadora del servicio cobra el servicio de una vez lo que es acueducto y lo que es alcantarillado. Ustedes obviamente siempre observan o lograrán observar lo que tiene que ver es con el medidor de agua potable. Entonces, ajá, ¿y dónde está el medidor de lo que tiene que ver con las aguas sanitarias o aguas lluvias y demás? Eso pues obviamente no tiene medidor, ¿sí? Eso, la salida, el emisor de tubería sanitaria sale del lote o de la edificación, siempre es uno solo, así sea un edificio de 50 pisos con 700 apartamentos, siempre sales uno solo a conexión de lo que viene siendo el alcantarillado, el sistema de alcantarillado. Ahora bien, si eso es así, entonces ¿cómo se sabe? Precisamente por los gastos, ¿sí? Los gastos o consumos que tienen los aparatos sanitarios. Entonces se tiene definido más o menos cuánto es el mínimo gasto respecto de los aparatos y adicional de eso, pues se supone que toda el agua que entra, pues tendrá que salir. Entonces sobre eso es que hacen precisamente el cálculo para lo que tiene que ver con el costo del servicio de alcantarillado. Entonces, según la misma lectura, por eso es que hay mucha gente, de pronto a algunos de ustedes les ha pasado, no sé, cuando estos cobros son excesivos, obviamente ese tipo de pagos de cuentas respecto de acueducto y alcantarillado salen muy costosas. ¿Por qué? Porque si esto está, digamos, mal calibrado, por eso la empresa prestadora del servicio es quien se encarga de calibrarlo. Uno incluso puede comprar el cajetín, puede comprar hasta el mismo medidor desde que cumpla con las especificaciones que estén instalando, pero la calibración obligatoriamente la realiza la empresa prestadora del servicio. Y si por alguna razón llega a quedar mal calibrado a favor de la empresa prestadora, pues obviamente el consumo no solo se va a ver reflejado
de más en costos respecto de lo que es el agua potable, sino a su vez en lo que tiene que ver con alcantarillado. Por eso es bueno estar también pendientes de ese tipo de, de consumos que se presentan allí. Y de rapidez, noten acá, esta es la vista en planta, supongamos que está entrando de esta forma. Esta es la vista en planta de más o menos lo que se tiene de digamos, llaves de corte, justo cuando se presenta después del medidor para el acceso a la vivienda. Es decir, de aquí para allá, esto es normalmente lo que tenemos. Entonces, sí, es típico siempre tener una llave de corte general, adicional de todas las que ya estamos hablando o ya sabemos que hay que colocar en cada uno de los circuitos. Esta es la llave de corte general de agua de todo el sistema de la edificación. En algunos casos, incluso esto está un poquito más allá y se tiene también lo que es un cheque, ¿sí? Un cheque para impedir, para que solamente permita el paso del agua, no permita que después que por alguna razón empiece a devolver. Sobre todo cuando se presentan los sistemas que tienen que ver con tanques. Entonces, para los que no tengan, digamos, claro aún esta cuestión de lo que son los cheques, esto que pueden observar ahí, esto es un cheque. ¿Sí? Un cheque, y hay de diferentes formas. Un cheque es tipo cortina, significa que esto tiene un pistón. ¿Sí? Un pistón. Para el caso, ellos siempre tienen alguna simbología, alguna flechita que indica hacia dónde es que va el flujo. Supongamos que el flujo viene acá, ¿sí? De este lado no tiene cómo ese émbolo, digamos, cerrarse. Es decir, el agua siempre va a poder atravesar por allí. Mientras, por el otro lado, el émbolo lo que hace es que cuando venga el agua, empuja y sella o cierra precisamente el sistema. Entonces, normalmente este tipo de accesorios van precisamente en esa parte. También son común colocarlos en zonas de la instalación de los tanques. Para eso precisamente, para evitar de pronto en algún momento que se devuelva el agua y por algunas zonas donde no es lo requerido. De ahí precisamente viene lo que es la alimentación, es el conjunto de tuberías y válvulas que van desde el medidor de agua hasta la llave general de agua, es decir, hasta cada una de las zonas donde podemos generar lo que son las alimentaciones de los aparatos sanitarios. La red Una interna de agua pregunta, fría, ¿perdón? una preguntita de la imagen anterior. Uh-huh. Este accesorio que va justo al lado de la llave de paso es una especie de unión macho y hembra, o sea, que tiene... ¿Esta? Sí, señor. Esta normalmente, para el caso, la que presentan ahí, es lo que se conoce como una unión universal. Lastimosamente aquí no la tengo porque la última que tenía la utilicé hace poco precisamente en una reparación de un tanque aéreo por allá de una vivienda. Casualmente en el tanque aéreo también es común en esa instalación colocar lo que es una universal. Ya todos modos ya se las muestro. Y es un accesorio, primero, es muy útil y es común su manejo, ¿sí? ¿Para qué sirve esa conexión? Precisamente para no tener que romper o perder, digamos, accesorios que son con unión soldada, ¿sí? Ingeniero, Entonces, disculpe, digamos, la esas, universal lo que hace es prácticamente una unión mecánica que se puede soltar en cualquier momento para alguna reparación. ¿Sí? esas Bueno, son las que vienen en las electrobombas, que traen su propio empaque. en electrobombas, en algunas viene, pero no necesariamente la
el hidroneumático o la motobomba tiene que venir con él. Lo que pasa es que uno normalmente, es decir, quien lo instala, siempre instala una unión universal para que quede fácil, digamos, en algún momento, retirar de nuevo lo que es la motobomba y poderle generar el típico mantenimiento, sobre todo lo que tiene que ver con las purgas. Cuando hablo de purga, y seguramente ustedes ya lo vieron en acueducto, es simplemente una válvula que precisa, que digamos, genera que se escape de pronto el aire o la presión de aire que está dentro de la tubería. En lo que tiene que ver con las motobombas, eso es común de que toque purgarlas de vez en cuando. ¿Sí? Entonces, para que no pierda, digamos, lo que es la presión requerida de succión y, dependiendo de los caballos que tenga, pues hasta qué alturas puede enviar precisamente el agua. Ingeniero, Señor, cuénteme. ingeniero, una pregunta. Lo que pasa es que me hace unos días precisamente me enviaron una foto de un contador de un Sí. inmueble, ¿cierto? Entonces me preguntaron que pues había unas fugas en ese inmueble y que para descartar eso habían cerrado la llave de paso principal porque la casa la estaban usando para guardar documentos, no como vivienda familiar. Entonces pues no necesitaban el agua. Entonces me preguntaron pues a mí que si era recomendable pues hacerlo de cerrar la llave de pata de las fugas no visibles. Pues le dije que sí. Y me enviaron precisamente el sábado tomaron foto y el lunes la otra foto del contador. Entonces, si gusta, ingeniero, se la reenvío y yo pues logro ver que en los números rojos, que son los números más bajos, creo que son los decimales, o sea, hay una pequeña, o sea, se está escapando el agua, ¿sí? Pero no sé si eso sea normal o pasa pues en todos los inmuebles, pero de todas formas hay una fuga que es no visible, pero, o sea, se está perdiendo agua. Entonces ya se la envío, ingeniero. Pero, a ver, digamos, esas fugas no visibles, ¿sí? Pues obviamente sí se representan fácilmente en el medidor. Entonces, si digamos, puede ser que hayan cerrado esta llave de paso, supongamos que es esta, la cierna, es decir, esta palanquita, esta mariposa, la giran 90 grados para que quede totalmente cerrada. Y si esto aún está contabilizando, hay dos posibilidades. Una, que esta llave de corte no se cierre totalmente. Y puede ser, digamos, como el ejemplo de la que yo les mostré. De la vez pasada. Ajá. Sí, la vez pasada. Que quedaba cierto. Aquí está abierta. ¿Sí? Aquí se nota abierta. Y si la volteo los 90 grados, se supone que debería quedar cerrada. Y se nota que sigue teniendo ahí su espacio. Es decir, siempre genera eso. Eso es una cuestión. Podría ser eso. Y lo otro, si definitivamente ahí no hay ningún problema y eso es fácil de verificar. Por ejemplo, al retirar lo que es la unión universal, y esta es la unión universal, simplemente una unión mecánica roscada, fácil de retirar, ¿sí? Ya es como si fuese un poquito desarmable, son varias piecitas, pero usted las puede, digamos, colocar fácil y retirar fácil. Para eso es que sirven ese tipo de uniones. Típicamente se pueden colocar en esa zona y también en lo que es las instalaciones del suministro para los tanques aéreos, ¿sí? O los tanques en general de abastecimiento. Entonces, en ese caso, ¿sí? Si la tienen totalmente cerrada y aún sigue contabilizando, habría que verificar si es eso. Si lo verifican, definitivamente ese accesorio sigue estando bien, pues
es obvio que el problema es el medidor. ¿Sí? Hay algunos medidores y no es que sea así todo el tiempo ni nada por el estilo. Se supone que todo esto trabaja a presión y por tanto no debe haber, digamos, cuestiones de aire ni nada por el estilo. Pero algunos han tenido el problema. Depende del tipo de medidor, obviamente como todo accesorio, todo artefacto, depende de la empresa que lo esté fabricando. Puede ser que específicamente en esa zona los medidores no sean como tan de alta calidad y logren incluso contabilizar como si estuviese pasando aire. Puede ser. En algunos casos sé que se ha presentado ese problema. Entonces habría que verificar eso. Ahora bien, si no, si definitivamente cerraron y se dieron cuenta que aquí estaba el problemita del paso, ajá, pero si tenían igual todos los aparatos hidrosanitarios cerrados en ese momento dentro de la vivienda, sí se está presentando una fuga. Para poder identificar una fuga de esas tendrán que hacer uso normalmente de un geófono. El geófono, si alguna vez han visto a los médicos con su estetoscopio, dan de cuenta que es lo mismo, pero para la verificación, digamos, de donde se escuche el fluido o el flujo en general del agua. Eso es fácil de identificar con ese aparato. Una cuestión de geófonos, normalmente las empresas prestadoras del servicio también ofrecen precisamente eh, ese, esa labor para poder identificar, obviamente, que no haya un desperdicio de agua excesivo, ni que se presente tanto el problema desde el punto de vista de costos para la edificación, para los residentes de la vivienda, así como de todos modos, pues la pérdida de agua no es algo que le sirva a nadie, ¿sí? Desde cualquier punto o ámbito de vista, ya sea de antes por la cuestión del cambio climático y toda esa cosa, pero adicional de eso, pues la empresa prestadora de servicios tampoco le sirve su producto. Ustedes saben que se paga precisamente es por el servicio que genera la potabilización del agua. Pues toda esa infraestructura, la idea de ellos no es botar el agua porque sí, sino que le sirva a la gente y de ahí en adelante, digamos, continuar con las redes donde sean necesarias. Entonces, habría que estar revisando todas esas posibilidades. ¿Sí? Pero si esto lo cerraron normalmente, eh, puede ser muy seguramente el problema es con ese tipo de accesorio. Así sea de PVC, ¿no? Yo he visto muchos accesorios de PVC con problemas. No es que sea, digamos, el material infalible. ¿Sí? Nada es infalible en esta vida. Entonces, habría que revisar sobre eso, qué es lo que está pasando. Hay que hacer un seguimiento. Los seguimientos normalmente son cerrando todos los aparatos sanitarios de la vivienda, ¿sí? Verificar de que todo, por ejemplo, todos los tanques de los baños que tengan, de los inodoros que tengan, estén cerrados por el flotador, ¿sí? Del sistema precisamente de alimentación de agua. Si es el caso, el llenado del agua del tanque que esté cerrado, ¿sí? Totalmente también verificar eso, porque a veces se devuelve el agua. Entonces, cuando no tienen, por ejemplo, cheques, a veces ese conteo puede estarlo marcando también el tipo de medidor que tenga si es que se está devolviendo el agua. Eso también puede ser una cuestión. Entonces, a uno le toca venirse descartando todas las posibilidades y va digamos, por zonas. Entonces, descartado todo de que está absolutamente cerrado y no hay ningún problema con todo lo de adentro, bueno, entonces ya nos vamos para afuera. Y afuera empezamos a revisar toda esa parte. Y de alguna forma se tiene que llegar directamente donde está la fuga. O, en tal caso, que no sea fuga, sino que sea problema directamente del medidor. ¿Sí? Es un caso particular que toca estudiar. Sí, claro, Entonces, ingeniero. Por eso le comentaba, se logra notar en la foto que me enviaron del contador que los números rojos cambiaron, variaron y ellos completamente cerraron la llave de paso de sábado a lunes. Sí, pues creo que hay una fuga mínima, poca, pero hay fuga. Ok,
Entonces, si esto, una vez más, lo que tienen que verificar de entrada es si esta llave de paso está cerrada. Y de todos modos, si es que llega a tener también fuga, es decir, que no selle bien la llave de paso, definitivamente también obligatoriamente tiene que existir adentro alguno de los aparatos que está generando, digamos, el consumo de agua. ¿Sí? Puede ser mínimo, puede ser a veces, por ejemplo, también típico que se presente en lo que son, digamos, los inodoros. En los inodoros, el problemita de que el sello, ¿sí? Cuando estamos mirando esa parte bien de los inodoros, ahí vamos a ver un poquito de eso. El sello que viene por dentro junto digamos, la tubería de desfogue de todo el sistema del tanque del inodoro, muchas veces por desgaste o simplemente porque salió defectuoso, el empaque no sella bien. Es decir, digamos, esa parte no casa bien con lo que es el desfogue para, para, ¿para la qué? Para la descarga precisamente del inodoro. Listo, ingeniero, gracias. Lo que me refiero con la cuestión del sello, hablo específicamente de este accesorio que siempre viene incluido dentro de, digamos, el, que son los accesorios de la alimentación del tanque del inodoro. Pero normalmente esto se desgasta, por eso esto también se adquiere como un accesorio aparte en el momento que se presente. Pero esta parte, que es digamos, el empaque que sella, puede perder precisamente su condición de flotabilidad. Esto normalmente es para que en el momento que se evacúe el agua completamente, el de una vez baja. Y si esta parte resulta y acontece que digamos, la zona donde tiene que sellar, esto funciona como un tapón. Por alguna razón no está sellando bien, por cualquier cosa, algún, alguna, algún elemento que no dejó sellar bien, ese poquito de agua que normalmente en los inodoros es casi imperceptible, igual siempre va a ser consumo. Entonces, eso también es muy normal de que se presente en los inodoros. Entonces, también tendrían que revisar ahí. Eso toca hacer, digamos, el estudio cuando no es evidente una fuga precisamente. En el peor de los casos, como les digo, tendrían que utilizar o solicitar a algún experto en la parte de plomería que tenga un geófono. Y con el geófono seguro que encuentran dónde puede estar la posible fuga. Listo, ingeniero, gracias. ¿Okay? Bien. La interna de agua fría. Conjunto de tuberías y válvulas que van desde la llave general, es decir, la llave, lo que nosotros conocemos así coloquialmente como la llave de paso, ¿sí?
hasta todos los puntos donde se requiere alimentación, es decir, todos los aparatos hidrosanitarios, los baños, la cocina, la lavandería, jardín y pues, todos los otros que requieran. Para el caso, por ejemplo, el calentador para nosotros es también un aparato sanitario, ¿sí? Así lo vamos a ver en algún momento. En cada ambiente húmedo, como el baño, la cocina y entre otros, se deberá instalar una llave de corte de agua que sirve para cortar o detener el servicio de agua del ambiente en caso de que se necesite una reparación o realizar un mantenimiento. Es decir, por eso es que nosotros aislamos todos esos circuitos hidrosanitarios. Es para eso. La red se instala en el encofrado, ¿sí? Es decir, en el momento que pues, se está fundiendo la losa, y pues obviamente antes de llenar el concreto. Esa parte, dependiendo de lo que sea, ¿no? Hay tuberías que sí se pueden instalar, digamos, sobre lo que es el antepiso de lo que es la losa, perfectamente. Pero para el caso nosotros íbamos a desarrollar todas nuestras bases de tuberías y demás, que no tengan nada, absolutamente nada que ver con eso. Y en general, intentar de que no toquen nada de estructura y demás. Si por el caso es una vivienda de un piso, de pronto para los que están haciendo el trabajo individual, típicamente eso no es que esté, la tubería hidráulica no es que esté muy enterrada, esa sí es muy superficial y se acostumbra que vaya embebida en lo que vendría siendo digamos, el antepiso, ¿sí? El típico antepiso que siempre hay que colocar. Entonces, allí, pues precisamente no está atravesando estructura. Si por alguna razón, el antepiso está confinado entre, digamos, vigas de cimentación o vigas sobre cimiento, ¿sí? Cualquiera de los dos casos, pues, habría entonces obligatoriamente que enterrar la tubería y sacarle el quite a ese problemita de lo que es la estructura. Entonces, pues eso sí ya es cuestiones que ustedes ya están identificando respecto de las distribuciones. Aquí vemos más o menos, listo, viene una llave de corte, de donde sea, y genera toda la distribución de agua fría. La de agua fría obviamente es la que está de azul. Para que salga agua caliente hay diferentes calentadores, los veremos por ahí, pero en general, para que salga agua caliente, es la misma alimentación de agua fría, por eso se toma como un aparato sanitario. En algún momento tiene que alimentar ese aparato, ya sea que tenga algún tanque y se caliente, o directamente solamente por ingresar y salir, ya salga caliente el agua. Y esa es una distribución. A partir de ahí, específicamente, donde se requiera también el uso de ese tipo de agua a mayor temperatura de la normal, ¿sí? Ingeniero, otra preguntita. ¿Tiene alguna consecuencia pues grave o pues no sé, si uno cierra totalmente la llave de paso, por ejemplo, si construimos un conjunto de 20 casas y cerramos la llave de paso en 5 de ellas porque no se han vendido, bueno, y demás, respecto a la presión que se está generando, sabiendo que en ese sector llega el agua con buena presión, o no tiene, o que es recomendable dejarla medio abierta totalmente, o No, pues nada. A ver, lo que usted hace con la llave de paso precisamente es para que no le genere consumo. En el momento que usted deje medio abierto, igual ya le genera consumo y su residito le va a llegar sea que tenga desocupada o no esa edificación. Y se supone que el sistema es el sistema de agua de distribución la que debe aguantar la presión. Si no le está entrando nada, pues qué presión va a tener el sistema por dentro. Lo único es que si pasa mucho tiempo sin que tenga flujo de agua, muy seguramente cuando la abran, pues habrá acumulación de pronto de aire. Entonces, para eso será necesario de pronto alguna válvula o alguna purga, sobre todo en la parte donde estén ubicados los tanques, para precisamente lograr eliminar ese aire y que todo el sistema empiece el llenado
pues, como debe ser. Normalmente cuando ocurre eso, uno no abre directamente la llave completa, sino una parte, cosa tal de que no se sienta ese golpe de una vez de todo el agua llenando el sistema y obviamente entrará en choque con el aire que está dentro de la tubería. ¿Sí? Digamos, la tubería no está al vacío para nada. Se supone, desde cuando ustedes instalaron, en el momento en que instalen la tubería, tuvieron que haberle generado por lo menos la prueba de presión. Y la prueba de presión es pues precisamente de que no se generaba ninguna fuga, sino simplemente cuando le llegue el agua, pues se va a alimentar. Es como la misma situación. Supongamos que cortaron el agua, que hubo una sequía tremenda y durante algunos días no hubo alimentación. Eso no indica de que todos los sistemas hidráulicos se van a reventar para nada. ¿Sí? Por favor, los que faltan todavía por escribir el nombre y el código ahí en el chat. Una vez. Bien. Los puntos de agua fría. A cada lugar donde llega el agua fría se le denomina punto de agua fría. Agrupa todos los materiales que se necesitan para esto, tuberías, niples, esos de plástico que conectan de un tubo al otro tubo, ¿sí? Los codos y pues cualquier otro accesorio de unión o derivación o cambio de dirección que se requiera. Una cosita sobre eso. Pronto todavía, al momento de ustedes generar lo que son los presupuestos, todavía están como, no entienden bien qué es lo que significa un punto y por qué se diferencia un punto respecto de lo que tiene que ver con una red de suministro. Entonces, entiéndase red de suministro, toda aquella tubería, toda esa con la que nosotros atravesamos, llegamos antes de donde se encuentra el aparato sanitario. Justo en ese momento, y ustedes ya lo vimos la vez pasada, nada más en lo que tiene que ver con la llave de corte, digamos esas derivaciones para el sanitario, para la ducha, para el lavamanos, requiere mucha unión de diferentes piezas, sobre todo digamos, en espacios muy pequeños. ¿Eso qué significa? Que, digamos, el trabajador especializado en eso tendrá que demorarse bastante, es decir, tendrá un rendimiento bajo generando todo ese tipo de uniones. Adicional de eso, la presentación del mismo aparato sanitario para después la conexión. Eso normalmente es lo que genera un punto. Un punto es aquella zona donde normalmente no es que sea una cuestión grande en medición, sino focalizada en una zona específica. Entonces, cuando se demora mucho allí, eso es lo que se denomina punto. Ya lo vemos ahorita, ya se va a acabar esta sesión, ya lo vemos directamente en los planos, a partir de donde entiendan que se genera, por ejemplo, un punto hidráulico o un punto sanitario.